¿Acaso las visitaciones demoníacas a las personas son simplemente producto de la imaginación de escritores de películas de terror en Hollywood? ¿O acaso en verdad son verdaderos y suceden? Joe Hasselman dice que en realidad sí suceden. Hay demonios que son mandados, que su misión es mantenerte alejado de Dios. Hay demonios que todo lo que hacen es simplemente frustrar el proceso de madurez en las personas en Cristo. Y no hay otra cosa más que tienen que hacer, sino esas dos cosas que tienen que hacer. Joe creció en Missouri. Él iba a la iglesia de niño, pero nunca tuvo una relación verdadera con Cristo. Incluso cuando era pequeño, él sentía como si hubiera una batalla espiritual que circulaba alrededor de él. Yo me acuerdo cuando yo andaba en mi bicicleta, me encantaba, y yo pasaba por este lugar baldío, y en ese camino yo sentía esto. Yo sentía esta presencia de luz de un lado de mí y una presencia de oscuridad al otro lado. Y era como que yo simplemente decía, bueno, en fin, el primero que me agarre primero es el que se puede ir, el que me puede llevar. Ese va a ser el que me va a ganar. Así que Joe tenía muy pocos amigos. Él tampoco conocía a su papá. La soledad y el temor que él sentía de niño lo llevó hacia un camino muy oscuro. Yo me acuerdo que la cosa más importante para mí en ese entonces eran relaciones, tener paz en mi vida. Cuando su mamá y su papá se divorciaron, él al poco tiempo empezó a llenar su vida con alcohol y eventualmente con el ocultismo. Y él empezó a experimentar con la cuija, y eso fue algo que abrió puertas que no iba a poder ser fácil de cerrar. Yo recuerdo que yo tenía experiencias muy poderosas, y yo me acuerdo que había algo así extra dentro de mí, y sabía que había algo distinto. Yo me acuerdo que después de ese momento yo iba caminando en la calle, y incluso los gatos que habían por ahí empezaban a hacer ruidos extraños, así me hacían los gatos. Y después al ser un hombre maduro, yo conoció a tres entidades. Los demonios empezaron a verdaderamente hacerse muy reales a mí en ese momento. Eran tres. Uno era un manipulador y tomó el cuerpo, la imagen de una mujer. Y la otra era el atormentador, un hombre. Y el otro era la cabeza maestra. Y cada noche yo me sentaba con ellos y me llenaban de conocimiento del reino de las tinieblas y cómo operan. Y en momentos me decían, mira, si tan solo me permites enseñarte, te daremos todo lo que necesitas. Y entonces dice Joe que los demonios empezaron a actuar dentro de él y para ordenarle que empezaran a atacar a los cristianos. Y empezaron a ponerme en situaciones donde hay
cristianos de buen corazón, evangelistas y personas que predican en la calle incluso. Y yo me ponía a platicar con ellos y 9 de cada 10 veces ellos terminaban afuera conmigo fumando o cuestionando su fe sin verdad, su fe era verdadera. Eso era algo hermoso para mí, eso era algo grandioso para mí. Poder poder desviar a estas personas de su fe. En una ocasión los demonios le dijeron de que fueran a interrumpir un servicio de una iglesia. Me dijeron, búrlate de Dios en su propia casa. Y para mí eso era emocionante, era excelente. Así que yo fui a esta iglesita y mientras yo estaba entrando ahí, esos 3 demonios tenían que quedarse afuera de la iglesia. No era de que no querían entrar, es que como que no podían entrar ahí y se quedaron. Así que la guerra por su espíritu empezó a intensificarse. Así que el cantante de la iglesia empezó a cantar de cómo quitarle los niños de las manos del diablo. Y eso me enfureció, eso me enojó mucho. Y algo empezó a hervir dentro de mí. Y yo quería explotar y decirle a ese hombre que dejara a los niños en paz porque son míos. Eventualmente el pastor hizo un llamado al altar y me preguntó que si quería yo aceptar a Jesús en mi corazón. Y yo le dije, tú eres una mujer de Dios y yo no tengo nada que ver con esto, no me interesa, porque no tienes nada que yo quiera. Yo no tengo idea cómo es que yo terminé en el altar. Y como por 45 minutos estaban así reprendiéndome y echando fuera a eso que yo llevaba dentro de mí. Y yo estaba ahí tirado enfrente de ese altar. Y lo único que yo podía pensar es, el diablo me va a matar cuando salga de este lugar. Y yo sé que me están esperando allá afuera. Y esta pequeña viejecita estaba dándome golpecitos en la espalda, diciéndome, todo va a estar bien, hijo, todo va a estar bien contigo, hijito. Me decía la viejecita. Y Joe dice que él aceptó a Cristo en esa noche, pero en realidad no rindió su corazón. Y él rompió esas cadenas dentro de mí, pero había aún así ese corazón duro dentro de mí. Y Cristo quería sanar eso dentro de mí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en ese vehículo y esa mirada que tenían de odio, que me veían con coraje, y la oscuridad y toda esa negatividad dirigida totalmente hacia mí. Y yo sabía que ahora sí estaba metido en problemas. Y yo sabía que venían por mí. Por los siguientes meses, él se fue y se metió en drogas y alcohol para tratar de huir de todo esto. Yo estaba tan dispuesto a huir a la oscuridad. Yo quería estar lo suficientemente drogado, lo suficientemente borracho y lo suficiente cantidad de cosas locas que yo hiciera para alejar esa influencia de luz dentro de mí.
Y así que él terminó robando una tienda y terminó en la prisión. Incluso él se metió a una banda de prisioneros ahí dentro de la prisión. Y él quería matar a un hombre incluso, para probar lo duro que él es. Y después, yo me acuerdo que en el 2002, yo estaba ahí sentado. En esa banca, y ese hombre entró y llegó y empezó a hablar conmigo. Yo sentí que Dios lo usó a este hombre para venir, para sanar mi corazón, para decirme de que, hombre, tú tienes una mejor vida, hay algo mejor para ti. Y yo decidí, ¿sabes qué? Lo que tú tienes para mí, si me puedes sacar de esto, si me puedes sacar de esta prisión en la que me encuentro, si tú tienes algo mejor para mí, entonces yo quiero hacerlo. Y así que yo me levanté de esa banca y empecé a caminar con todo hacia Dios. Y nunca volví a mirar hacia atrás. Él dice Joe dice que él se da cuenta ahora cómo Dios usó ese tiempo que él estuvo en prisión para que Dios lo tomara para poder hablarle a él claramente. Yo tenía que estar en prisión porque tenía que estar en un lugar donde yo no podía escapar, donde yo no podía controlar, porque con el mundo yo me puedo perder. Yo puedo huir y huir. Pero yo ahora entiendo lo que David decía, que aunque hiciera mi cama en el infierno mismo, que tú aún estarás ahí conmigo. Porque yo huía hacia el mundo otra vez. Él estaba ahí conmigo. Y él que estaba dispuesto a amarme. Después de que él fue libertado de la prisión, él entró a un lugar donde él pudo ser entrenado, donde fue capacitado. Y con la ayuda de Dios, hoy día Joe es free de sustancias tóxicas. Y los demonios que lo atormentaban a él están lejos, muy lejos de su vida. Dios estaba constantemente diciéndome que Él es más poderoso que cualquier cosa de estas. Y que Jesús vino para hacernos libre de todo eso. Y que esas cosas no tienes que tener esas cosas. No tienes que caminar en tinieblas. Esos demonios que reinan en nuestras vidas. Y él, cuando fue libertado, tomó un empleo como ayudando en un rancho en Arkansas con jóvenes. Y ahora él es pastor de una pequeña iglesia y ministra a aquellas personas que están influenciadas de una forma parecida con drogas y ocultismo. Jesús dijo que podemos conocerlo, así como Él nos conoce. Yo quiero saber cuánto es el amor que Él tiene. Yo quiero tener intimidad con Él. Yo quiero saber su corazón, conocer su corazón. Mira, hay un mundo que muere cada día, que está muriendo allá afuera, que necesita conocer que Él nos ama, que Él es más poderoso que cualquiera de esas tinieblas que pueden haber. Su gracia y su misericordia, su compasión es muy grande, es mayor que cualquier pecado que puedas tener en tu vida.